En 1932 la Ley 28 del mismo año reconoce la igualdad de derechos civiles a la mujer en Colombia, tras una intensa lucha que lideran Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. Se reconoce el derecho de la mujer colombiana a heredar y administrar sus bienes. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que es declarada en 1977 por la ONU en honor a un grupo de mujeres que mueren incineradas en Nueva York, quienes pretendían y buscaban igualdad de derechos y oportunidades en su contexto laboral. Acá en Colombia vemos muchas heroínas que también han marcado nuestra historia: Simona Maya, Policarpa Salabarrieta, Adriana Ocampo, geóloga de la NASA, hace poco Diana Trujillo, y aquí podemos nombrar muchísimas otras mujeres que marcan esta historia. Pero hoy vamos a presentarles 3 heroínas que han marcado sus vidas y la vida de sus familias a través de la serrín, de la madera, de las herramientas, de la grasa y de las llantas. Margarita, una mujer que ha crecido entre el aserrín, que se levanta todos los días con un propósito, una mujer serena, carismática, que brilla por su esencia, que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado y no ha dejado de brillar. Margarita es una niña que nació entre la viruta, nació entre el aserrín y se crió así. Aprendí de la labor de mi papá. Desde muy pequeña yo era la ayudante de carpintería de mi papá. Cuando tenía 7 años, mi mami falleció. Ella tuvo problemas de salud y falleció por causa de un derrame cerebral. Fue algo duro. Obviamente mi papá, pues él tuvo que asumir toda la cabeza y la crianza de mis hermanas y yo. Pues ahí empezaron cuestiones complicadas. Uno estaba en segundo de primaria cuando pasó eso. Pero pues, no sé, tomé eso como motivación. Como carpintera empecé a trabajar desde que tengo memoria, porque yo era el ayudante de mi papá. Él lo ponía a uno y le decía, bueno, hay que lijar. Y pues aprender a lijar, eso es como lo primero que uno hace. Yo era la que le ayudaba a mi papá, pues digamos, él se iba a instalar puertas, casi siempre le salían negocios lejos, ¿sí? De ir a llevar puertas a Monguí, a Mongua, a Toquilla, a Tota, llevar todos los muebles y ir y armar allá, ir a instalar. Entonces uno era el que le ayudaba, el que estaba ahí, los ojos que estaban aprendiendo. Siempre fui la mejor alumna del colegio, siempre ocupaba los primeros puestos. Era, como me dicen por ahí, la de mostrar. Así terminé mi bachillerato, hice todo mi colegio. Toda la primaria y el bachillerato lo estudié en el mismo colegio, la Institución Educativa Técnico Bellas Artes. Yo salí bachiller técnica en diseño arquitectónico. Yo pasé pues entre los primeros puestos a la universidad, eso sí, pues mi IFEX fue muy bueno. Pasé pues entre los primeros, pero pues ahí en primer semestre yo quedé embarazada. Terminando el segundo semestre, alcancé a terminar el segundo semestre. Y cuando iba a entrar al tercer semestre lo aplacé porque pues obviamente mi bebé pues estaba recién nacido, necesitaba pues como toda la atención y todo el cuidado de la mamá. Este lugar es lo más bonito de mi infancia con mi papá. Aquí era donde yo me sentaba a tenerle el torno, a trabajar con él. Mi oficio era evitar que esto sonara así, era sostener acá y estar ahí mirando cómo él hacía sus tornos, cómo cogía sus herramientas y le sacaba unas figuras bellas a la madera.
entraban para los cuadrados y salían figuras hermosas, como esto. Every summer's the same, you take it. Turn and camera, leave the shame behind. Set up camp in an open space. La limitante más grande está en la mente. Esta es una de las convicciones que Margarita hoy nos enseña. Sí, las mujeres sí podemos hacer fuerza, no la misma que un hombre, pero sí podemos. Las mujeres sí podemos diseñar, las mujeres sí podemos crear, las mujeres sí podemos tomar nuestra pasión y vivirla, hacerla real, tener esa fuerza de voluntad de decir yo voy a hacer, voy a trabajar en mí y voy a fortalecer todos los dones que Dios me ha dado. Pienso que eso es algo fundamental, entender que nosotras sí podemos y que nuestro limitante está es acá, en la cabecita. Sing to me, tell me that I'm not the one, not just any sound. Una mujer echada para adelante, como diríamos por ahí. Madre, maestra en tiempos de COVID y hoy montallantas. Una mujer con una chispa impresionante en cada palabra que expresa. Mi nombre es Adriana Cristancho y mi profesión es montallantas. Mi papá y mi mamá tienen todavía aquí Sogamoso un montallantas y entonces a raíz de eso yo empecé a trabajar en montallantas porque me gustó la profesión. Yo miraba trabajar a mi papá y a mí me gustaba en sí él cómo ejercía su profesión y yo tenía la edad como 10 años, 11 años cuando yo ya aprendí a manejar la maquinaria, aunque en ese tiempo no era maquinaria, le bajaba uno solamente a sola mano, era palanca y pica. Ahora ya que existe la tecnología más avanzada y en ese tiempo más que todo yo bajaba era llantas de mulas, de camiones, muy poca llanta pequeña, pero viendo mi papá y cómo trabajaba y mi mamá me gustó ser montallantas por eso. Some things that you sing, we'll never try to comprehend. Yo tengo esposo y 3 hijos. Me dedico por la mañana a hacer mis quehaceres de la casa, vengo, trabajo un rato, y hago el almuerzo, me vuelvo, me voy tipo 7:30 de la noche, 8 de la noche de acá y llego, hago comida y así mi rutina diaria. Estar con mis hijos a veces en clases virtuales, pero más que todo me dedico, sí, en 2 partes, entre la casa y el taller. Mire que me ha pasado unas cosas. Llega la gente aquí, me mira y me dice, por favor, para despinchar. Yo, sí, señor. No, pero es que no está el señor. Yo no está. Ah, bueno, gracias. Y se van. Ellos piensan que como yo soy mujer, que no sé trabajar. Un día llegó un señor y me dijo, pero sí, para dar una llanta. Le dije, sí, señor. Dijo, pero no está su esposo. Dije, no, señor, no está. Y su hijo tampoco. Yo se la bajo. Me dijo, señor, pero usted sí sabe trabajar. Y luego me dijo, ¿sí sabe bajarlas? Le dije, pues nomás tengo la bobadita como de 30 años de experiencia. Pues su merced me dirá si sí o no. Me dijo, ay, qué pena, tranquila. Bájemela. Llegó, me dijo, que me demoré como 7 minutos bajándosela. Y se la entregué. Me dijo, qué pena. Su merced sabe trabajar. Llegó, me dijo. Yo le dije, pues el hecho es que yo sea mujer. Hay mucha gente que me dice, no, pues que una mujer para que trabaje en montallantas es muy difícil. La gente me dice, es que esto es trabajo de hombres. Por el esfuerzo que uno tiene que hacer esto, o aquí uno maneja maquinaria pesada, es que eso es trabajo de hombres, no tanto de mujeres. Y mi experiencia ha sido muy bonita. Yo, gracias a raíz de esto, para que he formado pues un capital y ahí voy, y adelante poquito a poquito voy progresando porque yo empecé prácticamente con maquinaria arrendada, con local arrendado. Yo pagaba arriendo de maquinaria, pagaba arriendo local, pagaba arriendo donde vivía en la casa. Había días que uno no tenía ni para comer porque solamente gasto aquí, pero a raíz de eso ya nos fuimos levantando el negocito poquito a poquito. Y ahorita ya tenemos clientelita que ya uno le colabora. Mi papá
Mi papá falleció desafortunadamente hace 20 años en un accidente de un montallantas. Se le reventó el tanque del aire. Y él me enseñó, y él me decía, venga, le enseño a hacer aquí mecánica. Y yo me metía con él. Y me decía, al carro toca hacerle esto, toca hacerle aquello, toca bajarle aquí. Cuando el carro se varaba algo así de eléctrico, me decía, venga, le enseño cómo se hace. Entonces me enseñó a hacer eso. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un carrito y si se me va el carrito, desde que yo pueda hacerlo, yo lo hago, yo no pago. Y me decían, ay, pero es que usted parece un hombre trabajando, arréglese. No, a mí me gusta, yo digo que hay ocasiones cuando uno tiene que arreglarse, se arregla. Cuando yo vengo a trabajar, yo me coloco mi overol y vengo y trabajo. Pero cuando yo digo hacer una reunión o algunas cosas, ya es diferente. Me pongo ya, vulgarmente, me pongo mi pinta y me voy a rumbear. Yo digo que toda persona es capaz de hacer lo que se propone hacer las cosas. Que hoy en día la mujer puede más que el hombre en muchas razones. Una mujer tiene las mismas capacidades de los hombres para trabajar, que salgan adelante, que luchen por sus hijos, por sus metas. Hoy encontramos a Jessica, una empresaria, una mujer admirable, con una valentía y determinación única, que para llegar donde hoy está, ha tenido que pasar por un sinnúmero de situaciones, pero nada de eso ha hecho que ella deje a un lado esa visión y esos sueños que está en este momento alcanzando. Ha crecido entre los tornillos, ha crecido entre la grasa, ha crecido entre hombres, pero su valentía la lleva a donde hoy está. Mi nombre es Jessica Chávez. Bueno, mi profesión es todo el campo automotriz. Como tal, soy tecnóloga en mantenimiento mecatrónico automotriz del SENA. Toda mi vida me he destacado y desde que tengo memoria siempre me ha gustado mucho el tema automotriz como tal. Me he tratado en lo posible en el transcurso de mi vida siempre como buscar a cómo llegar a esa meta de destacarme en este campo. Como mujer es un poco difícil porque uno se encuentra ante la sociedad estigmatizado de que las mujeres no podemos entrar a este campo, que no podemos avanzar porque es un trabajo muy fuerte, muy duro para una mujer, pero no, doy testimonio de que no es así. Desde que tengo memoria, pues los carros, me gusta mucho manejar y eso, pero hasta mucho tiempo atrás siempre fue como mi meta, buscar las cosas y encontrarlas. Como ven, este campo es muy difícil de encontrar uno puertas abiertas y menos uno siendo mujer, pero nada, no hubo nada que lo detuviera. Siempre tuve el gusto y la figura porque buscaba, en toda mi familia tuve la figura como de todos los hombres que habían, mis tíos, mi papá. Ellos son mecánicos, eléctricos, les había dicho. Ellos ya llevan varios años en eso, pero entonces no en esta ciudad, sino en otra. Y mi papá también, él había hecho mecánica automotriz, pues bueno, los tiempos, la economía y todo en ese tiempo no era igual, pero que como comencé, pues nada, que lavando los tornillos, que haciendo aseo, que recogiendo la herramienta de los demás mecánicos, que bueno, así comencé. Pero no fue que de la nada llegué a ese querer, fue porque de hecho había estado, de lo que salí del colegio, había estado en otros trabajos, que como niñera en un almacén de ropa y bueno, lo que está a disposición de uno como mujer joven y que no tiene ninguna experiencia laboral. Para todo hay herramientas, para todo hay la facilidad que uno lo maneje. Es como doy un ejemplo. ¿Cómo mandar a bajar una rueda a una mujer con una palanca cortica, digamos, con algo como esto? Entonces va a ser imposible. Pero ¿qué tal si le brindas a una mujer una herramienta, digamos, como esto y aire? Entonces sí va a ser más fácil, todo va a ser. Entonces ya es como de uno de mujer organizarse y pues nada.
para esos días montaron un taller nuevo en estos lugares y ahí fue, bueno, en el 5.º lugar que presenté la hoja de vida. En los otros, la verdad, la reacción fue dura porque llegaban y decían, o sea, creo que apenas si miraban la hoja de vida y decía una mujer y de esta edad creo que no aplica como para el requerimiento y que necesitaban como tal una empleada así. Yo me siento orgullosa de hacer lo que hago, sé lo que hago y cómo lo he sacado adelante y pues nada, o sea, cómo se han dejado calladas bocas porque han visto el trabajo que uno hace y el empeño y que ha salido bien y no porque uno sea mujer pues que no lo puede hacer o que sea difícil, no. Después de ser empleada, bueno, ya entré a estudiar, ya conocí más del tema, como quien dice, ya me tecnifiqué y bueno, nada. El proceso sí continuó, pues aparte de ese amor siempre pensé en cómo querer ser independiente, lo propio, lo tuyo, lo que lo organices y así ha sido. Entonces duré siempre, empecé como empleada, como mecánica, dejé un tiempo la mecánica porque ya cuando entré a estudiar pues ya no me quedaba, un mecánico nunca tiene horario ni hora de salida, o sea, nunca tiene un horario de oficina como en otros trabajos. Ya ahí me pasé a trabajar en el mismo taller, pero en la parte administrativa, organizando que la facturación, que todas esas cosas, que gracias a Dios pues ahí fue parte del conocimiento de lo que ahora estoy aplicando en mi propia empresa. Y después de todo lo que haya pasado, todo el transcurso primero empírico, luego tecnológico, porque fue un tecnólogo pues que donde ya decidí tecnificar todo lo que he aprendido empíricamente y bueno, para poder avanzar, porque esos eran mis proyectos, seguir adelante, o sea, no quedarme como la empleada, la que ya tuvo su tiempo de llevar en un empleo, de adquirir su referencia comercial, todo eso no, sino ya una empresaria. Siempre había soñado con tener mi propio taller. Hay una parte dentro del discurso de Jessica que llama la atención, cuando ella se refiere a si le das a una mujer un espermatozoide, te dará un hijo. Esta parte de la frase viene de William Golding. Él era un poetista, un novelista británico, premio Nobel de 1983 de literatura, y engrandece en una de sus frases a la mujer, quien hace referencia a que todo lo que ella toca lo engrandece y lo multiplica. En alguna parte leí eso de que dale a una mujer una casa y la convertirá en un hogar, dale un espermatozoide y la convierte en hijos. Entonces así todas esas cosas de que si bueno, Dios nos dio limones, pues hagamos limonada. Y bueno, todo lo que me ha traído hasta aquí no quiere decir que bueno, ya estoy como empresaria, ya soy la dueña, la jefa y ya no meto más mano en los carros, no. Es algo que siempre me ha gustado, entonces siempre que un dicho de los mecánicos es cuando se engalleta. Take your things and go away. Do nothing, come back again. I'm okay, I'm on my way. My way, my way. Poco a poco hemos venido avanzando en esta igualdad de derechos y oportunidades, pero aún nos falta. Acá en Colombia hemos visto la participación de las mujeres en las distintas instancias. La gobernación, los gobernadores, tenemos alrededor del 6% a nivel nacional. Boyacá, de los 123 municipios, alrededor del 8% son mujeres, pero tenemos todavía mucho por trabajar y mucho por avanzar.